MicroWin ST7, que es el software que trae el PLC S7200 de la CIMI. Para este programa se utiliza el PLC S7200 CPU 222, pero en modo simulación. Para esa simulación con el respectivo PLC se va a utilizar el programa S7200 simulador, y para visualizar como un sistema SCADA se va a utilizar el programa PCSIMO, el cual se conecta, es un programa que se conecta con el simulador S7200. El programa de PLC se debe realizar en el programa MicroWin ST7. A la figura que representa el sistema SCADA se le han agregado un conjunto de dispositivos. Estos dispositivos tienen el objetivo de hacer una similitud entre los controles utilizados en la programación del PLC, los cuales provienen o tienen semejanza con los controles utilizados en la lógica relé, que se utiliza en los accionamientos. Aquí podemos observar que tenemos una puerta de garaje, la cual abre hacia arriba. En esa puerta se han insertado dos finales de carrera, cuyo símbolo son dispositivos de entrada, cuyo símbolo en un dispositivo de accionamiento es el que tienen aquí. Esos finales de carrera nos van a indicar cuando la puerta esté cerrada, y se va a llamar I0.2, y cuando la puerta esté abierta el final de carrera se va a llamar I0.3. Tenemos dos pulsadores, uno que va a estar en la posición I0.1 y el otro en I0.0. Uno abre y el otro cierra. El símbolo en los accionamientos para un pulsador es el respectivo. Igual tenemos un motor y tenemos un temporizado a la conexión, el cual trabaja mientras se esté energizando. Él empieza a contar, y cuando termine el conteo él acciona su contacto auxiliar. Debe ser de esta forma para los accionamientos. El que hace lectura de plano sobre accionamiento conoce de esta simbología, y el que generalmente programa en el PLC en diagrama en escalera sabe que es la misma simbología, que es diagrama de contacto para aquel caso, y este serían la simbología de la lógica relé para los accionamientos. Para la apertura y cierre de la puerta se va a actuar sobre un motor. Para ello se requiere de una salida donde puede estar conectado un contactor que se va a llamar Q0.0 y otra salida que se va a llamar Q0.1. Esas dos salidas se corresponden a la salida a relé que tiene el PLC, pero en accionamiento sería una bobina constituida por los contactos principales, que son de potencia, y los contactos auxiliares si lo tuviese. Entonces se energiza por la parte de control la bobina, generalmente a 110 a 24 voltios o a 220, dependiendo de las características de la bobina, y él va a cerrar los contactos principales para poder manejar el motor. Aquí tenemos el PLC, cada una de las partes del PLC. Es importante que la simbología o la nomenclatura que se utilizó para las salidas Q y para las entradas I vienen en este PLC compacto, que este es el CPU 222. Bueno, ahí tienen todas las partes, las pueden ver en el video. Es importante, que casi no se ve, que aquí tenemos la salida, y la salida vienen con una nomenclatura. Como este PLC es compacto, viene con salida. Eso no significa que no pueda conectarse y convertirse en modular cuando se le conecte en módulos. Creo que hasta 2 módulos se soporta este PLC. Y aquí tenemos entonces que la salida van a llamarse, para las que están en el PLC compacto, Q0.0 para la primera, Q0.1, Q0.2 hasta Q0.5. Es decir que este PLC compacto, en modo compacto, trae 6 salidas, y en las entradas van a llamarse I0.0, I0.1 hasta la I0.7, por lo que tiene 8 salidas. La nomenclatura que aparece aquí, DC,
significa entrada, es decir, que se va a alimentar con 24 voltios, va a trabajar sus entradas con 24 voltios, que es la segunda, y la salida va a ser relé, para este caso que acabo de colocar aquí. Sin embargo, aquí se explica un poquito lo que es los sistemas de conexión. Y aquí estamos utilizando otra nomenclatura, AC/DC RLY, significa que se va a alimentar con AC, generalmente es en 110 voltios para América, Europa 220. AC se alimenta con AC, va a trabajar sus entradas con DC y la salida va a ser RLY. Aquí se ven claramente lo que hablábamos sobre la nomenclatura y cómo es la conexión. Tiene dos regletas este PLC para la salida, como si fuese un protobolo. Tiene la posibilidad de conectar dos fuentes, por lo tanto. En este caso se conecta una fuente de 12 voltios, el positivo a la marca de la regleta 1L, y ya automáticamente está alimentando todas estas salidas. Como son relé, entonces cuando se accione por software el relé, si cierra este contacto, estos positivos de los 12 voltios van a subir y van a encender la lámpara, porque ya tienen la masa conectada al otro extremo de la lámpara. Para el caso de la regleta 2L, que va a comandar la 0.5 y la 0.6, se tiene conectada una bobina de 110 voltios. Como pueden ver, la alimentación del PLC para este caso es en AC. Se hace la alimentación de la red de 110 voltios y se aprovecha para conectar el neutro en la bobina y el neutro en el correspondiente borne neutro del PLC para alimentarlo, y de los 110 se alimenta la regleta, y internamente cuando el relecito cierre va a pasar la fase de 110, y como ya tiene el neutro, entonces activa la bobina, quien va a accionar estos contactos principales y pueden mover cualquier dispositivo de potencia. Para el caso de las entradas, como hemos mencionado aquí, las entradas son en DC, por lo que generalmente los PLCs de la Siemens y muchos PLC, la mayoría, cuando se alimenta, él tiene una fuente interna de muy pocos amperios. Esta fuente interna se utiliza para alimentar los sensores. Sin embargo, tiene la misma nomenclatura o una nomenclatura semejante. Cabe destacar que esta nomenclatura se amplía cuando el PLC es más grande. Este es un PLC pequeño, un micro PLC, y entonces tenemos solamente dos regletas, la 1M para las entradas y la 2M para las entradas. Esto significa que podemos utilizar dos fuentes de alimentación. Para este caso estamos utilizando una fuente de alimentación de 24 voltios externa para la regleta 1M, la cual va a alimentar la I0.0, I0.1 hasta la I0.3. En la misma tenemos un pulsador, un contacto de un relé o de un contactor, normalmente cerrado y otro normalmente abierto, y todos ellos manejados con esta fuente externa, tal cual como dice la conexión. Y para la fuente interna se utilizó un sensor de nivel y un pulsador normalmente cerrado. Así más o menos son las configuraciones para las entradas y las salidas. Bueno, volviéndonos a nuestro sistema, este sistema quisimos, para que se pueda entender un poquito más o mejor, quisimos realizarlo en otro simulador que no estaba previsto el uso de él, pero para cuestiones de aprendizaje, que se llama Cadesimo, el cual trabaja con los dispositivos de accionamiento. Es el programa. Como pueden ver, el programa está hecho, tiene un pulsador que se llama I0.1, exactamente este pulsador, que es el pulsador de arranque, y tiene un contacto auxiliar para hacer la retención, de manera que un contacto auxiliar que se llama Q0.0, de manera que cuando esta bobina se energice, que es de un contactor, al mismo tiempo que se energice la bobina, se van a accionar electromagnéticamente este contacto auxiliar, y va a hacer que la energía pase por aquí. Como todos están cerrados, o sea que al principio el usuario presiona el botón, pasa la energía, alimenta a esta bobina, y esta bobina cierra este contacto y cierra los contactos principales de la misma nomenclatura. Al cerrar este contacto auxiliar, la corriente entonces fluye por este sentido, por este lado, y así el usuario suelta el botón, va a quedar energizado. Eso es lo que se llama enclavamiento o retención eléctrica. Aquí también tenemos el símbolo del final de carrera, un contacto auxiliar cerrado de la bobina del contactor número 2, que se llama Q0.1, y el pulsador
que se utiliza para apagar el circuito. Aquí tenemos en la siguiente línea, es importante destacar que a cada una de estas líneas se le llama peldaño, porque tiene una semejanza con una escalera acostada. Se puede ver aquí en la parte de abajo, la parte de la escalera, y cada una de las líneas conformarían un peldaño. Entonces, por eso es que la programación de PLC se llama diagrama en escalera o lógica relé. Cuando la puerta se abra, va a accionar al final de carrera I0.3. Al activarse I0.3 se va a accionar este contacto, normalmente cerrado, pero tiene otro contacto que está normalmente abierto, que es el mismo, o sea que pertenecen al mismo sensor o al mismo final de carrera. Este contacto apagaría el circuito porque no va a permitir que la energía pase, apaga la bobina, por lo tanto se abre, queda todo este circuito apagado, pero al mismo tiempo que la puerta está arriba va a chocar con él mismo, o sea que se va a cerrar aquí y se va a energizar el temporizador a la conexión on delay, el cual por su configuración, sus características, mientras está energizado empieza a contar, y cuando termina de contar acciona su contacto auxiliar, de modo que actuaría como si fuese un pulsador, haciendo que la energía pase a la bobina de Q0.1 y se haga la retención por aquí. Es decir, que cuando se energice este peldaño, el motor va a girar con su contacto principal hacia un sentido, y luego de 8 segundos de estar arriba de la puerta, entonces accionaría el otro peldaño, que sería el tercer peldaño, para que el motor girase en sentido inverso, y cuando termine, que choca con el final de carrera I0.2, que es cuando la puerta está cerrada, entonces en ese momento se abre el circuito y se apaga automáticamente. Es importante destacar que estos dos pulsadores son los mismos también, y cuando el usuario lo acciona es 0.0 y permite apagar este circuito y también apagar este circuito, que sería el pulsador rojo Q1 que aparece aquí. También otra cosa importante, se colocó así, o sea, este circuito se pudo haber simplificado, pero se colocó de esta manera porque en el PLC es imposible hacer seccionamiento sobre o corte sobre la línea de energía. El PLC muestra ya la línea de energía y la línea de neutro, por lo que el montaje se hace tal cual como se ve aquí. Aquí, bueno, si corremos la simulación, podemos observar que cuando el usuario pulsa el botón y 0.1, se hace la retención, y cuando se culmina, llega al final de carrera, empieza el temporizador a contar, y cuando llega a 0 acciona al tercero y el motor empieza a girar en sentido contrario hasta que se consiga con el final de carrera correspondiente a que la puerta se cierre totalmente. Esta es realmente la explicación de todo el circuito. Ahora, si nosotros observamos el circuito de control, que es este que está aquí, quitamos el circuito de potencia, nosotros podemos ver, si quitamos el circuito de control, que este circuito, si lo comparamos con el que se hizo en el PLC, es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el PLC está acomodado de otra forma. Vamos a cortar este circuito y vamos a ir dándole vuelta. La primera vuelta que le vamos a dar es hacia... lo vamos a voltear, es como si lo estuviésemos viendo desde el fondo de la pantalla hacia acá. Ok, le hacemos la vuelta y luego lo giramos, es decir, lo levantamos, y exactamente así, de esta forma es como sería la programación en el PLC, tal cual, esa misma forma. Si hacemos la comparación, podemos observar que es exactamente el mismo circuito, por lo que si interpretas el funcionamiento de los accionamientos, puedes interpretar muy bien, muy fácilmente, el funcionamiento del circuito realizado en el PLC. Espero que les sirva de mucho.